Buen día, mi nombre es Michelle Usechi y vengo a hablar un poco sobre, o a explicar un poco, mejor dicho, sobre la celda de auditoría de los procesos de captación y selección. Primero entendemos por auditoría, o sí, por auditoría, es un proceso por el cual el es una herramienta que ayuda en la parte de gestión de recursos humanos, más que todo, y en la cual esta está destinada a, a la mejora, a la innovación, a reinventarse continuamente sobre las actualizaciones que se están haciendo hoy en día en la parte de gestión de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de procesos de captación y de selección, vamos a ver en el diagrama de flujo que al momento de la captación y de selección son procesos necesarios, ¿verdad? Para poder evaluar el principio y el fin de los nuevos empleados dentro de la organización aplicando estrategias y métodos diferentes. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿esto es aplicado solamente a las personas internas de la organización? Entonces, si es un no, la persona que cumpla con los requisitos exigidos por el perfil. ¿Por qué no? Porque las personas pueden ser internas o externas de la empresa. Solamente tienen que cumplir los requisitos exigidos por el perfil. Y si es sí, podemos notar que al momento de de que se cumplan estas estrategias y métodos, tomamos en cuenta mucho a las personas que se encuentran dentro de la empresa, pudiendo así considerar a los trabajadores actuales y hablamos de ascenso, hablamos de promociones o simples desplazamientos dentro de la estructura organizacional. Todo esto va a depender de la modificación de las condiciones de empleo. Entonces, esto viene siendo como el paso siguiente al resultado, que son vale la redundancia, son los resultados obtenidos de estas estrategias de acción que se implementan gracias a la implantación de estrategias de talento, lo que completa la efectividad de planear o promover el personal a futuro. Entonces, con esto terminamos lo que es una breve explicación del proceso de captación y de selección. Para entender mejor lo que son algunos métodos de auditoría o las normas que rigen la auditoría, son las normas ISO 9000. Estas normas, como vemos por acá, la ISO 9000 es como un conjunto de normas sobre la calidad y gestión establecidas por una organización internacional de normalización. Entonces, cuando esta se aplica, va dirigida más que todo a las organizaciones o va más que todo a esas empresas de que producen bienes y servicios al público. Las normas ISO 9000 son normas que recogen tanto como el contenido mínimo de las guías y de las herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría, y también esta norma especifica la manera en que una organización opera a sus estándares de calidad, tiempos de entrega, niveles de servicio, entre otros. También existen más de 20 elementos estándares que
que esta norma relaciona de manera en que los sistemas operan. Entonces, para la parte de auditoría se conoce como la norma ISO 9001, que define que la auditoría de calidad es un proceso sistemático. Es un proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría, bien sea de registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información que se pueda evaluar, con la finalidad de entregar o de determinar una extensión que cumple los criterios establecidos y con las políticas establecidas de la empresa. A continuación vamos a ver la celda de los procesos de la celda de los procesos de captación. Estos son algunos aspectos que pueden ser auditados. Comenzamos con la actividad. Entonces, la actividad a auditar es la captación interna. La captación interna viene teniendo tres tipos de evidencia, como podemos observar por acá. Entonces, decimos que cuando se decide utilizar la fuente interna, primero se revisa los expedientes actualizados de los trabajadores postulados. Esto conlleva a una meta, ¿verdad? Esto conlleva a una meta, ya que al revisar los expedientes se puede manejar mejor la información más completa sobre materia de identificación, evaluaciones, transferencias internas, sanciones, todo con respecto a los trabajadores postulados. Entonces es necesario, tener como evidencia los expedientes actualizados de los trabajadores postulados para tener en cuenta, para llegar a tener como meta toda esa información que ellos nos pueden proporcionar. Segundo, completar el proceso realizado a entrevistas con supervisores. Esta evidencia es necesaria para poder cumplir la meta de establecer una decisión asertiva y justa con los demás supervisores o asesores que se encuentran dentro de la empresa. Entonces, por tercero, debemos aplicar una entrevista entre el supervisor de la vacante y el futuro candidato. Esta tiene como meta el poder aplicar la entrevista como de manera concreta a un criterio más selectivo en la parte del trabajador. Entonces, estas son las partes de captación interna de la celda de auditoría en los procesos de captación. En los aspectos que pueden ser auditados del proceso de captación es la captación externa. Ya vimos la interna, ahora vamos a la externa. Entonces, la actividad de captación externa, la actividad es captación externa, disculpe. Las evidencias también pude sacar tres, que son fuente externa, que es analizar el archivo elegible. Al auditar esta evidencia podemos tener como meta que el archivo elegible se puede verificar que si en oportunidades previas se contaba con candidatos que en ese momento no cumplían con lo requerido y está en oportunidad de que puedan ser elegidos. Que ya empleados que se encuentran dentro de la empresa no tuvieron la oportunidad de incorporarse a ese empleo ideal por causas mínimas, se revisan o se analizan los archivos elegibles de cada trabajador antes de los nuevos
competidores. La segunda evidencia, analizar los documentos de currículum vitae. Al analizar estos currículum vitae, o sea, de los trabajadores por parte de la empresa, se debe de estudiar como todas esas pequeñas partes del currículum de los candidatos que tienen como meta el determinar el conflicto de interés para la compañía. En la tercera evidencia podemos tener avisos de prensa y revistas especializadas, que son parte de solicitudes de empresa. Los avisos de prensa y revistas especializadas son o tienen como meta el reducir costos y tiempos para la empresa. ¿Cómo así? El auditar esta parte podemos tener esa asertividad de que al colocar la misión, la visión, los requisitos que quiere la empresa para recaudar esta imagen o este perfil de trabajador, se lleguen a la solicitud o a la empresa personas que tienen todas esas especificaciones que se avisó o que tienen avisos en la prensa, en las revistas, en internet, entre otras. Ahora pasamos a los aspectos que pueden ser auditados por proceso de selección. Cuando hablamos de procesos de selección, hablamos de actividades muy diferentes a las de captación, porque en las de selección hablamos de actividades como recepción preliminar de solicitudes. Tenemos como evidencia, vamos a enfocar por acá, tenemos como evidencia la planilla de solicitudes de empleo y los currículum vitae. La planilla de solicitud de empleo tiene como meta el poder lograr obtener si el formato de solicitud aplicado a los candidatos cumple con la información necesaria, y al revisar o al auditar los currículos vitae, se puede analizar la experiencia personal de cada individuo y verificar los datos, referencias, perfil laboral, entre otros. Las pruebas idóneas de idoneidad son una actividad. Entonces, tenemos por evidencia un formato de pruebas. Este formato de pruebas trae como meta que al poder auditar estas pruebas, puede determinar dichas pruebas, la valga de la redundancia, que cumplan con estándares de la organización, para así poder garantizar que se incrementen las competencias y sean mayores al momento de selección. Otra actividad es la entrevista de selección. Existen diferentes tipos de entrevista de selección. Está la no estructurada, la estructurada y la mixta. La conformación, la más adecuada, es la conformación de una entrevista estructurada, la cual esta tiene como meta el auditar la conformación de una entrevista y es ver si las preguntas que se realizan a esa persona o al candidato sean acordes y que cumplan como tal con las exigencias de la empresa, y sirve también para corroborar que si la información, datos personales de la persona sean acordes con el perfil que le pide la empresa al candidato. También podemos
tener como actividad en el proceso de selección la verificación de datos y de referencia. Para esto se necesita de evidencia un análisis del currículum vitae. El análisis del currículum vitae tiene como beneficio o la meta de analizar si la información del candidato es verdadera a través de constancias de trabajo, de resultados de empresa, donde haya trabajado anteriormente, para constar de que de verdad el candidato está en lo correcto y de que de verdad está diciendo la verdad. Para terminar, vamos a explicar las últimas dos actividades que se audita, que es auditada en los procesos de selección. Y esta es el examen médico, que viene siendo una evidencia con revisión de pruebas físicas de certificados médicos. Al auditar esta revisión de exámenes médicos, se tiene como meta que la empresa pueda obtener la información, vamos a enfocar aquí, la información de la salud sobre el trabajador y verificar que éste esté en condiciones óptimas para las condiciones del puesto del trabajo, para así poder evitar cualquier tipo de accidente, o no tanto evitar los tipos de accidentes, sino que exista la ausencia del personal mientras la hora de laborar y cause pérdidas a la empresa, el que se ausenten y todo eso. Para terminar, ya el último proceso es la actividad de decisión final y contratación. En esta parte de la evidencia es el documento el documento formal de contrato. Esta tiene como meta el auditar este documento de contrato, que por lo tanto la empresa, tanto como la empresa como el candidato, son responsables se hacen como un respaldo de contrato para que los dos, cuando estén en mutuo acuerdo y haya una resolución, un problema, ellos puedan tener un aval de que de verdad ese acuerdo que se llegó ya era parte de del trato como tal. Y bueno, también en esta parte tiene como meta el recopilar toda la información del candidato, que serán recluidos en la base de datos de la gestión de recursos humanos. Muchas gracias por su atención y espero que le haya gustado.